a todos los oyentes de Es Cuestión de Ley. Aquí estamos iniciando un año nuevo, propicio, para también hacer docencia sobre algunas políticas, algunas situaciones que se están dando porque tenemos una administración tributaria un poquito más fuerte y más aguerrida. Así es que vamos a hablar un poquito hoy, Edna, sobre la importancia de la factura electrónica, quienes están obligados a mantener su Sí, factura electrónica y a mantener el registro que demuestra que tienen el facturador, ya sea el gratuito o el de pago, con sus respectivos documentos por una inspección. Recordándole a todos los oyentes que desde hace más de 7 años es obligatorio exigir su factura, en aquel entonces la fiscal, hoy la electrónica, o en la factura reemplazo en el caso de los que están exentos. ¿Por qué? Porque al momento en que a mí me inspecciona, la Dirección General de Ingresos puede inspeccionar al comercio, a la empresa que está prestando el servicio, puede llegar a mi despacho de abogada y no solo pedirme la factura, la prueba de que yo estoy con un sistema de factura permitido, avalado por la administración, sino que puede al cliente que esté de visita preguntarle si ya pagó y si tiene su factura como comprobante, y que hay una multa para el particular que no tenga la prueba de que acaba de cancelar un servicio. Eso no quedó eliminado al momento en que entró vigencia la factura electrónica. Es la razón por la que en muchos comercios vemos el letrero que dice exija su factura, porque eso es una obligación que tenemos. Y entrando un poquito en materia, ujú, ¿por qué la importancia de la factura electrónica? Mucho hemos escuchado y mucho repetimos de lo que hemos escuchado, de que Panamá existe una gran evasión tributaria. ujú. Señores, de la única manera que yo puedo apoyar al gobierno a buscar esa evasión tributaria es exigiendo mi factura electrónica. Si yo como en un restaurante y yo no exijo mi factura electrónica, yo estoy permitiendo al restaurante que reciba mi dinero y omita el reportar ese ingreso. Podría ser la persona muy legal y transparente, va a tirar la factura de todas maneras, aunque el cliente no se le exija, pero va a pasar que ni yo tengo el comprobante, ni el comercio va a tener la obligación de emitirla una vez yo me haya retirado. Y quiero hacer un llamado también en esta ocasión a eso de exigir tu factura electrónica oportunamente, porque acabo de tener un caso con una escuela donde uno paga la escuela por ACH y la Ujú. escuela, una vez recibe el pago, emite una factura a nombre del niño, y resulta que al terminar el año, el papá o la mamá decide que quiere sus recibos escolares, sus facturas, para meter su devolución de impuestos, y quiere que el colegio a ese momento le corrija la factura que fue emitida en el mes de marzo, y que por supuesto que el colegio no la puede emitir nuevamente, porque el facturador electrónico, ya sea por PAC o por gratuito, lleva un número continuo y una fecha que no es la del evento ocurrido, sino la del día en que estoy tirando la factura. Yo puedo Claro. tirarte una factura hoy diciendo que te estoy cobrando servicios prestados en enero, febrero y marzo, pero no te puedo reemplazar la factura emitida en enero, que ya salió con el nombre de tu esposo, si tú la necesitabas con tu nombre. Y de allí la importancia Mm, de exigir la factura electrónica a tiempo, no cuando el año termina. Yo no puedo regresar a las farmacias Arrocha y decirle, oiga, usted me dio una factura sin nombre y yo la necesito con nombre, corríjamela. No, ellos no pueden emitir una nueva factura electrónica. Ellos pueden anular la que ocurrió, pero darme ajá. una con fecha de hoy. Y ya hoy no es el Uy. año en el que ocurrió el evento, por lo cual no puedo reemplazarla en la declaración de renta correspondiente. Marta, entonces es importante porque yo sí he estado en situaciones en donde te preguntan claramente, ¿quiere la factura con nombre o sin nombre? En el momento uno dice, por el apuro, hasta uno dice, no importa.
y te la pueden emitir sin nombre, pero la importancia de que esa factura, dependiendo para qué la va a utilizar uno, se dé con nombre. ¿Cuál es la diferencia e importancia? Sí, en el evento de los gastos que yo voy a deducir en mi declaración personal o de mi Ujú. empresa, yo necesito que la factura esté identificada o a nombre de la empresa o a nombre del particular. Siempre podrá darse el caso de que, por ejemplo, una estación de gasolina te Sí. trata de meter la cédula y resulta que no te has registrado y corren y te dan una factura que también tiene la incidencia de que sale a tu nombre y quizás yo la puedo sustentar, y esto es muy importante, una Ujú. prueba que no es 100% verídica porque no está a mi nombre, yo puedo demostrarla contra, por ejemplo, el pago de una tarjeta Visa. El mismo Ujú. día, en el mismo momento, ocurrió un cargo a mi Visa personal, lo que hace presumir que yo estoy declarando un gasto que sí es mío y lo estoy haciendo bajo una declaración jurada. Sin Ujú. embargo, el fisco se reserva el derecho al auditarme a decirme ese gasto me parece que no es tuyo, demuéstrame lo contrario o hasta rechazármelo, para lo cual tendría que entrar en una apelación ante el tribunal que sigue. Es Wow. importante el nombre porque el nombre identifica a quién está y me permite luego a mí como contribuyente jalar ese comprobante en caso de que se me extravíe. Porque si está identificada con mi nombre y mi número de cédula, yo puedo rastrearla a través de mi página web de todo lo que ha ocurrido en el evento. Yo entro a Marta Luna y ahí tengo Ujú. todas las facturas emitidas de Arrocha, de supermercado, de todos los lugares y las uso para entonces ver cuáles van a reclamos médicos, cuáles van a reclamos de rentas o cuáles son gastos que son propios de la ocasión. Reitero, si yo exijo la factura electrónica, estoy forzando al comercio o al prestador del servicio, sea psicóloga, sea médico, sea contador, a que él a su vez declare ese ingreso que yo le estoy pagando, recordando siempre que un gasto para mí es un ingreso para alguien. Como eso trabaja en línea, la factura electrónica trabaja en línea, y ahora te voy a hablar de la diferencia de otras facturas. Ujú. El fisco ya sabe previamente que Marta lleva facturado en el año 40 o 50 o 60.000 dólares y espera una declaración de renta por ese monto, menos los gastos deducibles que Marta Luna tenga. Cuando yo trabajo con facturadores diferentes, como es el caso de la reciente aprobación de la ley de la Corte, de que los independientes no tienen obligación de tener factura electrónica, allí ya la auditoría de la DGI es diferente, porque ella lo que tiene que revisar es que la factura haya sido emitida con las condiciones de ley, que es nombre, RUC, dirección, teléfono y un número secuencial que no pueda ser alterado y que tenga el pie de página que dice la imprenta que yo hice la factura de la 1 a la 1000. Si yo hice la factura de la 1 a la 1000 y a Edna Jaramillo le estoy dando en el mes de agosto la factura 800, yo no puedo darle a otra persona la factura 500 en el mes de noviembre. ¿Ok? Porque es un mes Claro. posterior al que le di la de Edna. Esto ayuda a la fiscalización y evitar la defraudación o que se cometan delitos. A la vez me exige a mí tener que tener mi contabilidad en orden para cumplir con la ley y presentar mis declaraciones de renta en el momento en que debo presentarlas. Hablemos de esos alcances que tienen precisamente esta factura electrónica en el cumplimiento tributario, Marta. Sí, el no emitir la factura electrónica le puede causar a la empresa una multa que puede ir de 1.000 hasta 100.000 dólares. El no tener su constancia de que está registrado en un PAC o de que se registró en el facturador gratuito y de que está cumpliendo con la ley puede llevar a una sanción al comercio, también al particular. Si el particular entrega una factura y el comercio no está declarando, ya es un tema aparte, porque yo tengo mi comprobante, exigí mi factura y el comercio es el que está siendo fiscalizado porque no cumplió entregándola.
Pero si no le entrego la factura y no tengo que deducir, pues sencillamente estoy permitiendo que este comercio pueda andar a la libre facturando solo lo que le convenga y dejando de facturar una gran cantidad de sus ingresos. Eso es bien importante porque sí también he estado en situaciones en donde la persona te dice claramente, no voy a omitir aquí los comercios, te lo dicen claramente, si paga en efectivo es tanto, si paga Ujú. pues dándole la factura electrónica es tanto. Entonces te ponen en una situación de que si tú eres Sí, honesto y transparente, tú vas a decir, no, cóbrame lo que me tienes que cobrar y dame mi factura electrónica. Pero y, habrá y lo muchas personas en donde dicen, hombre, te pago en efectivo y no me des ninguna factura Y electrónica. lo triste en el ejemplo ese, casualmente, es que ese panameño o extranjero que por ahorrarse en $300, 21 dolitas, Ajá, no está cayendo sí, en cuenta de que ese comercio está dejando de reportar 300 de ingresos. 300 de ingresos para el comercio. Los 21 los pago yo o me los elimino yo, pero los 300 que dejó de reportar el comercio pueden representar un 15 o un 25% de impuestos que yo le he permitido a ese comercio que no pague o a ese pequeño emprendedor que no pague. Al permitirle a otro que no cumpla con la obligación tributaria, ¿cómo puedo después exigir que hayan carreteras, que hayan sí. hospitales, que hayan buenas atenciones médicas si verdaderamente el Estado no tiene cómo recaudar? La declaración de renta es el mecanismo por el medio del cual el Estado recibe una gran cantidad de los ingresos. Si bien es cierto, muchos provienen de la clase asalariada que no puede evitar decirle al patrón, no, no, ahora no me descuentes la renta. Lo cierto es que así como yo como asalariada tengo que pagar mi impuesto porque me lo descuenta la empresa, que todo independiente pague el impuesto porque le toca pagarlo, porque esa es su contribución como la tiene el asalariado. Entonces tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de que todo el mundo emita factura. Ojalá la electrónica porque ayuda en la fiscalización de la DGI. Y a veces decimos que no queremos la electrónica porque es que, ¿qué? Porque es que es Ujú, engorrosa, no, porque la puedo hacer. Si mi número de facturación es pequeño, lo puedo hacer desde mi celular, en el punto de donde me mm, encuentre, después que tenga señal Wi-Fi, y la puedo emitir a quien se la tenga que emitir. Así que son meras excusas. Que hay un grado de confidencialidad, Edna, también hay excusas, porque yo puedo poner consulta. No tengo que poner que te estoy atendiendo un divorcio o que te estoy atendiendo una adopción o que te estoy atendiendo una compraventa. Solo pongo ok, consulta o trámite legal. Tú le pones a tu factura el carácter que quieres. Vas a un médico, ok, atención, atención, consulta. No tienes que poner que es un papá Nicolau ni que es nada. Por eso ok. es que cuando Eso es yo oigo importante. sí, y yo cuando oigo los razonamientos digo, pero ¿de qué tenemos miedo? La factura me permite ponerle el concepto, arrendamiento, esto, lo otro, pero estoy cumpliendo con la ley. Quizás el temor mío de admitir la factura electrónica es que el fisco ya sabe por delante cuánto llevo facturado y si yo no estoy guardando en proporción mi reserva para pagar mis impuestos, puedo estar entonces en peligro cuando llegue el año y tenga entonces que responder por una cifra que obviamente no presupuesté. Pero inclusive para un banco es mucho más seguro una declaración de renta amparada tras el cumplimiento de la ley que una declaración de renta chimba hecha así a lo loco, ¿no? Entonces es muy importante que sí tomemos conciencia de que así como le exigimos al gobierno que le dé dinero a Ujú, salud, a educación, a carreteras, a todo, porque todos nos quejamos de que este gobierno y pretendemos que hasta el seguro social salga del gobierno, pues mm. señores, entonces tenemos que ayudar a la tributación correcta. ¿Y Y hay como algún comentario, mecanismo, Marta? Exacto, ajá, Marta, ¿hay algún mecanismo para que precisamente se puedan captar o identificar esos comercios que están evitando dar facturas electrónicas y de sí, alguna forma obviamente están eludiendo el fisco, pagar al fisco, ¿no?
Bueno, hay dos tipos de operativos. Hay un Ajá. operativo que es el donde salgo con mi chaleco y con todo mi emblema diciendo soy DGI y llego al comercio y le digo, dame tu facturador electrónico, déjame ver cuántas personas atendiste, déjame. Esa es el operativo que vemos en las calles a veces. Pero también yo puedo ser el consumidor denunciante. ¿Ok? Recordemos que hay premio a quien denuncia una defraudación o una evasión. Si ¿Qué yo tipo voy de premio? rutinariamente, ¿ah? ¿Qué Y tipo de premio? el 15% de lo que el Estado encuentre que esa persona dejó de facturar, ¿ok? Y Eso está bien interesante. yo puedo ir al comercio, consumir, sentarme y decir, mira, yo consumí esto, y me dieron esta precuenta, pero nunca me dieron la factura electrónica. El Estado puede llegar con la precuenta, mirar el cruce del día, ver a qué hora ocurrió la precuenta y ver si alguien tiró la factura al contribuyente final sin nombre. El comercio cumplió. Pero si no está la transacción a esa misma hora y soy de las personas que factura al final de la noche y veo cuáles me pidieron y cuáles no me pidieron, puedo terminar sancionando al comercio. Y al descubrir eso, el que puso la denuncia recibe el 15% de lo que dure el alcance de la administración tributaria. ¿No? Y eso es muy efectivo. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de estar en un caso así y el 15% resultó ser una suma pero muy significativa para quien le tocó recibirlo, ¿no? Entonces, Wow. amén de que, y esto lo pongo en alerta a los comerciantes que nos estén escuchando, que a Claro. veces por evitarnos pagar un 15% o un 25% de la diferencia entre ingresos y gastos, mis propios empleados en venganza me pueden denunciar y pueden ellos llevar un segundo Mm, libro a escondidas y el día de mañana ellos ponen la denuncia y ellos son los ganadores de ese 15%. Entonces, wow. señores, actuemos con transparencia, le exigimos transparencia al gobierno, seamos transparentes nosotros y la factura electrónica termina siendo un medio de esa transparencia. Adicional, Edna, lo que he venido diciendo en otros programas, el banco me pide a mí que yo le diga por qué ingresó a la cuenta bancaria $30,000 y yo tengo una declaración de 15 o de 18. Entonces yo tengo que justificar por qué esa diferencia, a qué se debe. Y eso lo tiene que respaldar un contador. El contador que respalda que Marta recibió ingresos por arrendamiento y que no están contemplados en su declaración de renta es cómplice de una evasión Claro. tributaria. Entonces, cada día más va a haber más contadores oponiéndose a hacer la certificación que quiere el banco y cada día más va a haber el riesgo de que el banco me pueda cerrar la cuenta porque no he cumplido con la ley. Cuando a lo Claro. mejor haber declarado ese ingreso de arrendamiento menos el montón de gastos que tengo me hubiera llevado a una diferencia en impuestos de quizás $200 o $100 o no impuestos, pero me corrí el riesgo de estar siendo investigada por una posible defraudación por omitir cumplir con lo que la ley dice. Wow. Marta, y para finalizar, hablemos de esas profesiones que han quedado pues comprometidas Liberales. con y liberales en Panamá y que tienen la obligación de facturar. Sí, y aquí es la gran confusión, que entendimos que como no había factura electrónica, que insisto, es muy fácil de hacer, muy sencilla, y entendimos que ya no teníamos que hacerlo. Se consideran profesiones liberales todas aquellas que requieren una idoneidad. Y por ahí se cuelan algunos más, porque también se agregaron a los artesanos. Las que requieren idoneidad son todas las profesiones liberales, ingenieros, arquitectos, abogados, médicos de cualquier naturaleza, odontólogos, traductores requieren una idoneidad, podrían entrar en esa categoría. Podrían entrar en esa misma categoría los que son reconocidos por la espía, o sea, una infinidad de personas. Pero eso de que me elimina la obligación de la factura electrónica, no la obligación de declarar mis ingresos menos mis gastos. ¿Y cuál es el documento que tengo para demostrar mis ingresos? Es un facturador. Puede ser una factura de maquinita fiscal con enlace,
puede ser un sistema de factura que mando a hacer a la imprenta, pero tiene que tener las condiciones: nombre, RUC, dirección, número secuencial que diga que no puedo Ujú, emitir dos veces la 425, una fecha cronológica, tengo que tener cuidado de no sacar la libreta que le sigue, porque eso pasaba mucho cuando usábamos libretas, que en lugar de me mm, seguía la 651 y tomaba la 700 y después tenía que empatar los 50 o anular las 50 recibos que no hice. Entonces es muy ujú. importante que sea número secuencial, que yo pueda demostrar que no hay una alteración, y el pie de página de la imprenta que dice que cuántas facturas me emitió la imprenta, ¿no? Estas son Wow. las condiciones, y al final, Edna, sale casi lo mismo que haberme inscrito en el facturador electrónico gratuito de la DGI, que me permite hasta un máximo de 250 facturas al mes, y que me facilita las cosas porque lo puedo hacer desde mi celular o desde mi portátil o desde mi tablet, ¿no? Vamos a facilitarle precisamente a manera de docencia a la audiencia, Marta, cómo pueden hacer para ingresar precisamente a ese espacio de la DGI y facturar de una manera amigable. Sí, en efecto, tengo que primero inscribirme en la DGI, ya sea que sea un declarante habitual o que vaya a empezar a declarar por primera vez. Entonces me registro en la página de la DGI como persona natural, pongo mis datos, mi cédula, mi dirección, a qué me dedico, la profesión, lleno esa página, y una vez he sido aprobado, que me mandan mi contraseña para yo crear mi RUC, mi RUC y mi NIT, que es la contraseña privada. Entonces yo entro a la página web de la DGI y ahí busco facturador electrónico, ahí busco adopción de facturador gratuito y mando una solicitud diciendo que es la original y que quiero acogerme al facturador gratuito, y pongo más o menos cuántas facturas voy a hacer en el mes. Si ya tengo un historial, ya sé cuántas, y si no, pongo de 1 a 5 porque voy a probar a ver cómo me va. Mando la solicitud, me va a llegar un correo inmediato diciendo que está en revisión, y al día siguiente me va a llegar el sistema aprobado. Entro ahora a factura electrónica de la Dirección General de Ingresos, que puedo entrar por Google, facturador electrónico, y pongo donde dice iniciar sesión mi número de cédula, y en contraseña la que creé para la página web donde voy a hacer mi declaración de renta. Una vez entro, automáticamente busco facturador gratuito y ella me va a dar los pasos uno a uno. Lo primero es crearme yo, es la página donde yo pongo que mis ventas son de Panamá, que son ventas internas, y paso a la página siguiente. Es muy amigable. Paso a la página siguiente y en la página siguiente me va a decir que una vez he grabado mi información, esa más nunca la tengo que volver a grabar. Luego es grabar la información del cliente. Para grabar la información del cliente necesito su nombre, su correo electrónico, su RUC, porque si es un contribuyente ya, su RUC, y los datos finales para entonces proceder a hacerle la factura al cliente. Antes de darle la palabra a Ricardo, bienvenido Ricardo, buena tarde. Una última duda que tengo, esa facturación electrónica gratuita, ¿qué pasaría si la utiliza una persona que no está haciendo o presentando declaración de renta? Porque automáticamente la van a notar como que no cumplió con la obligación de presentar la declaración de renta. Lo mismo que Uy, ocurre, Edna, si en cruce de información yo reporté haberle pagado a Edna Jaramillo y Edna Jaramillo no declara. La misma situación, ¿ok? Así que tengamos presente que cualquiera psicólogo que le dio un recibito a una persona por atención de consulta, esa persona la está reportando, y en algún momento la DGI le va a llamar y le va a decir: usted está siendo reportada y usted no ha cumplido con su obligación de tributar. wow. Buenas tardes. Me uno tarde a la conversación. Ya dentro de poco pues finaliza el espacio con la licenciada Marta Luna. Como siempre, se aprende muchísimo y se actualiza además. Pero antes de finalizar, hace poco alguien me hacía una pregunta sobre la factura electrónica precisamente y me decía, ok, las profesiones, por ejemplo, como la nuestra, que ya no Ajá. están obligados, no tienen una Ujú. obligación de facturar electrónicamente, pero la persona decide sí hacerlo. ¿Eso se puede hacer?
Por supuesto, Ricardo, yo me inscribí cuando justamente, creo que hace 2 años, se me agotaron mis facturas de imprenta y tenía que volver a mandar a hacer la factura, pero ya nos estaban presionando, no sabían que iba a parar el fallo de la corte, así que yo me inscribí y comencé a facturar desde el facturador gratuito. A pesar de la disposición de la corte, yo he seguido facturando. Me sirve a mí de control, me sirve a mí para un medio fehaciente ante un tribunal demostrar que yo te presté un servicio y tú no me pagaste, y me sirve a su vez para llevar más en orden mi contabilidad. Así es que es perfectamente viable y estoy cumpliendo con la ley. Y ya para finalizar, ahora sí, licenciada Marta, la suelto, pero es que este tema de verdad da para mucho. Entiendo que el actual presidente José Raúl Molino ha considerado pues que la Codeco, en alianza con la DGI, hagan constantemente esos operativos de fiscalización. ¿Cómo lo aprecia usted? Mira, yo he sido siempre una crítica ante una posible reforma tributaria, porque yo siento que en nuestro patio hay mucho por recaudar. Hay mucha gente que tú la ves en medios quejándose que el carro, que no sé qué, que no sé cuánto, que no hay los huecos, que esto, que lo otro, pero que en cuanto a cumplimiento, pregúntame cuánto pagan de impuestos. Entonces yo creo que esta campaña es necesaria, es oportuna y nos ayuda a todos a cumplir con nuestro rol. Esa es la idea del facturador electrónico gratuito, porque te lo pusieron fácil, te lo dieron gratuito, pero lo importante es tomar conciencia de que yo tengo que exigirle un comprobante de recibido a quien yo le pago por un servicio, y que tanta obligación tiene el doctor, el contador, el abogado, como la tiene el comerciante, y que todos tenemos que exigir que cada cual cumpla y que ojalá se nos convierta en algo automático, como sucede en otros países que hemos podido visitar y que sabemos que funciona perfectamente bien. No, y yo no creo que los comercios crean que se les imponga esa multa, que la primera es baja, $500, pero si son reincidentes llegan hasta $25,000, entiendo. Y es curioso, Mucho Edna, dinero. como las puedes hacer desde tu celular y el celular viaja en Wi-Fi. Yo tuve Ujú, la oportunidad de estar en el mercado público, el mercado de gitanos de Río de Janeiro, Copacabana, y todos los ujú. puestitos tenían facturador. Tú pagabas y ellos te daban tu facturita por si después la pieza que compraste no te quedaba o se dañaba, pudieras regresar los 2 días que se reúnen los mercaditos, ¿no? Ujú. Y es curioso, eso era un comercio al aire libre y la gente lo tenía. Esa misma experiencia la viví en Guatemala años atrás. Entonces, sí, hay una tendencia, la ves en Perú, la ves en muchísimos países suramericanos. En México costó, pero finalmente la gente lo aceptó. Entonces, nosotros tenemos que estar en sintonía. Si queremos ser un país del primer mundo, tenemos que estar en sintonía para poder que hayan los recursos para ser ese país del primer mundo. Así es, Ricardo. Agradecemos a la licenciada Marta Luna esta tarde de martes, como siempre, en este espacio, pues compartir información valiosa y necesaria también para los contribuyentes y la ciudadanía en general. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias a Gracias y buenas ustedes y tardes. feliz, Un feliz abrazo. 2025. Hasta luego. Igualmente para usted. Bien, vámonos, Edna, a nuestra pausa y regresamos de inmediato porque nuestro siguiente tema va de la mano del presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados, ARENA. Así que ya venimos.